Ya, muy buenas tardes. Les damos un cordial saludo a todos y todas las personas que nos están viendo por nuestras redes sociales de la Corporación Motorista Autista Banchowen-Basey. Hoy, con fecha 31 de marzo, realizaremos este breve conversatorio sobre el proceso constituyente con el objetivo de poder entregar información a la comunidad, ahora con el tema ya de la postergación del plebiscito, pero que es necesario entregar esta información y bueno, vamos a conversar también con los chiquillos acá sobre el tema de qué significa incluso ese cambio de fecha. Eh, a nivel nacional, las regiones y comunas se dividen en 28 distritos, desde los cuales serán electos los 155 constituyentes que redactarán la nueva constitución. En las elecciones de mayo, que eran para abril, pero se cambiaron para mayo, cada distrito elegirá a su representante en los cupos limitados dispuestos para cada uno de ellos y ellas. En este caso, el distrito 20, el que nos corresponde a nosotros, corresponde también a las comunas de Hualqui, Chihuayante, San Pedro de la Paz, Tomé, Hualpén, Penco, Concepción, Coronel, Talcahuano, Florida y también Santa Juana, con un cupo para ocho personas. Las listas del distrito 20 contemplan los independientes del Biobío por una nueva constitución, el Partido Ecologista Verde, el Apruebo Dignidad, el Vamos por Chile, la lista del pueblo, Partido Unión Patriótica y la Asamblea Popular Constituyente, que va a ser con las personas que vamos a estar dialogando en esta tarde. En esta tarde de día martes vamos a estar dialogando con los chiquillos de la Asamblea Popular Constituyente. Ahora una pequeña y breve semblanza de las personas que nos están acompañando en este momento. Primero, Daniela Guzmán Huenchuleo, militante social. En 2019 se le delegó la vocería de la Asamblea Popular en la Boca Sur del Biobío y del Centro Cultural Víctor Jara. En 2020 asumió labores de dirigencia y educación popular en la Unión de Pobladores y Pobladoras SPP, además de ser también comunicadora del medio popular Bocasur Informa. Y también tenemos a Bastián Lavé Salazar, profesor de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción, con diplomado en Educación Ambiental y Proyectos Educativos Sostenibles, también integrante de distintas agrupaciones como la Coordinadora Territorial Hualpén, la ONG Colectivo del Queule, Sabemos el Santuario, Red de Humedales del Biobío, Red Plurinacional de Humedad y Asamblea Ambiental del Biobío. Antes de comenzar, y con esta pequeña semblanza, también la idea es que los chiquillos se puedan presentar, puedan ampliar esta pequeña semblanza que yo acabo de leer, de mencionar, y también para que nos puedan comentar de una manera breve algo sobre la Asamblea Popular Constituyente, o sea, cómo surge, quiénes la componen, por ejemplo, y bueno, y etcétera. Ahí ellos podrán ampliar toda esta información que yo le he estado entregando. Así que abrimos los micrófonos, ahí que parta, no sé, puede partir Daniela, Bastián. Ya, por aquí. Respondiendo a las dos cuestiones, bueno, y primero agradecer también obviamente por la instancia, por la invitación y por la posibilidad de poder estar bien acompañada aquí de mi compañero de lista y asamblea como es Bastián, así que de inicio, digamos, agradecer eso, la instancia y un poquito como las buenas energías también que de estos días, en los días más críticos, digamos, de la pandemia, igual está siendo complejo en las poblaciones. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, comentarles que, como bien comentaba ahí Javier, yo soy Daniela, tengo 24 años. Hoy día soy estudiante de la Universidad de Concepción, estudiante de trabajo social, soy mamá también de una pequeña de casi 4 años y pobladora. Desde mi nacimiento habito en Boca Sur, una población al sur del río Biobío, en la comuna de San Pedro de la Paz, que es el lugar también donde me he desarrollado políticamente y que es el lugar también que ha sido mi escuela política, por así decirlo de alguna forma, y desde los aprendizajes de la organización popular. Así que eso como a grandes rasgos, hoy día comentarles también que esto, como la decisión de la candidatura, que por cierto fue una decisión súper compleja para la organización popular,
teniendo en cuenta que había de por medio un pacto por la paz, que de paz no tenía nada y que para nosotros y nosotras significó más bien una burla de parte de la clase política empresarial. Desde ahí ya se hace complejo decir cómo la organización popular hoy día, por qué se mete en estos procesos institucionales, y comentarles que en esa línea fue una decisión colectiva desde las organizaciones territoriales a las cuales pertenezco, y que hoy día finalmente entre esas articulaciones de organizaciones se decide que sea Daniela quien vaya, pero finalmente aquí va un proyecto y aquí está el mandato, digamos, de los vecinos y las vecinas que históricamente lucharon en dictadura y quienes también hoy día permanecen con el trabajo en el territorio. Así que eso como primera cuestión, y quizás adelantar algo ahí, que es lo que Bastián seguramente me va a complementar en el proyecto igual al que pertenecemos junto a Bastián, que es la Asamblea Popular del Distrito 20, que se instala como una asamblea, no solo con el proyecto electoral, digamos, desde aquí al plebiscito, sino que como una instancia de reunir a vecinos y vecinas del Gran Concepción, vecinos y vecinas del Distrito 20, algo así como algo regional, provincial, podríamos decirlo, y con visiones claras también de levantar un proceso paralelo al de la convención constituyente, cosa de que podamos levantar el mandato del pueblo o un pliego, por así decirlo, de demanda, un programa de demanda desde los territorios, desde las bases, y en esa misma línea se levantan hoy día 8 candidaturas con características populares también relevantes y particulares. Desde ahí también principios claros desde la Asamblea en términos de levantar el feminismo como una forma de lucha también, en términos de levantar la defensa de los derechos humanos y derechos sociales, en términos de instalar y construir este nuevo Chile que ya empezamos a construir a partir de octubre. Así que eso quizás a grandes rasgos, quizás Bastián me puede complementar más en lo que es la Asamblea Popular Distrito 20, a la cual pertenecemos ambos. Por supuesto decir que es una lista, pero al mismo tiempo es una asamblea de candidaturas completamente independientes, quienes apostamos por hoy día decir vamos por la unidad del pueblo y confianza en nuestro pueblo, y desde ahí también nos posicionamos como hoy día la lista con más patrocinios del Distrito 20, por lo tanto también ahí con un respaldo y confianza desde nuestra gente, que al mismo tiempo significa una tremenda responsabilidad, pero que ya nos va diciendo un poco desde cuál es el camino que marca la gente, ya no con los mismos y las mismas decisiones. Así que eso. Gracias ahí, Javier. Gracias a ti, Daniela. Ahora dejamos a Bastián también para que pueda ahí comentarnos sobre él y sobre la asamblea. Bueno, gracias Javier, gracias por la invitación también. Agradecido de estar acá junto a ti, junto a Daniela, para conversar sobre este proceso constituyente, como bien decía Daniela, bastante complejo, con bastantes elementos críticos, que nosotros podríamos decir que forma parte también del entramaje institucional y de la vieja política desde el Acuerdo por la Paz, y bueno, todo lo que hemos visto en realidad en el manejo de esta pandemia, en los últimos ya casi 2 años, de un poquito más de un año de pandemia. Bueno, me presento, yo sé que Javier me presentó, pero para hablar un poquito más de mí, soy Bastián Lavé Salazar, tengo 30 años, vivo en la comuna de Hualpén, en sector acá cerca de las Cuatro Canchas. Soy profesor de Historia y Geografía y también soy educador ambiental. En realidad, durante mis últimos años como docente, dentro de mi rol profesional, fui un poco enlazando lo que era mi labor como docente, como profe, con el activismo social que comencé a abrazar hace ya unos 4 años aproximadamente, vinculado al reconocimiento de mi territorio, a la valorización de los espacios naturales, a conocer también dónde vivimos, dónde habitamos, para poder también proteger lo que nos queda, lo poco que nos queda en realidad frente a la vorágine del gran empresariado que nos vemos afectados. Entonces, en ese sentido, fui enfocando también a partir de experiencias como profe y como activista, como poblador también del territorio, fui viendo esa necesidad en términos educativos, que la educación es un rol importantísimo en la creación de conciencia, de pertinencia y de identidad también de nosotros como seres humanos respecto a nuestra tierra y respecto al lugar donde habitamos.
Bueno, también en ese sentido, este activismo político y social que se viene dando, en mi caso, en los últimos años vinculado a temas ambientales, evidentemente ocurren por una serie de megaproyectos en los que nos vemos afectados en la región del Biobío. Somos una región fuertemente azotada por la industria forestal, por la megaempresa, y actualmente el negocio inmobiliario también se posiciona muy fuerte. Vemos que también en este sentido el derecho a la vivienda, un derecho que está conculcado hacia el mercado. El Serviu vende los terrenos a las empresas inmobiliarias y vemos como pequeños cuadraditos, ¿cierto? De 40, 50 metros cuadrados, incluso menos, son vendidos a precio millonario y con un acceso muy complejo a crédito, etc. Bueno, son varias las problemáticas que podemos resaltar, que puedo mencionar, son varias las luchas que se viven en los territorios, que responde un poco también a la constitución actual en la que estamos, una constitución que está dirigida hacia el mercado, hacia la propiedad privada, hacia los grandes conglomerados, y una política institucional servil a estos poderes económicos. El Acuerdo de la Paz también nosotros desde el territorio fue duramente criticado. En su momento fue una estrategia evidentemente del poder para desmovilizar, era en un momento más álgido de la movilización social, después de una huelga general. Eso fue claramente una estrategia por parte del poder y de los partidos políticos también, hay que decirlo, de oposición y de oficialismo. Ambos se pusieron de acuerdo para acordar este tratado de una salida constituyente bien tutelada en realidad por el poder. Sin embargo, se van dando en el futuro una serie de condiciones. La pandemia juega un rol importante, también el poder o la fuerza movilizadora fue perdiendo un poco de fuerza. Evidentemente sabemos que los procesos sociales y políticos de ebullición o de fuerza revolucionaria o que se plantean a sí mismos como la vorágine misma del desatar la rabia, también tienen sus ciclos. Y entendemos también que ese ciclo estalló con la mayor fuerza posible entre octubre y diciembre aproximadamente del año 2019, y ya que se generen esas mismas condiciones, es súper complejo en cuanto a la movilización social, porque también la lectura que realizamos nosotros y nosotras es que se da un proceso de territorialización de las demandas y del movimiento social. No es coincidencia la gran cantidad de organizaciones o de asambleas territoriales que surgen a partir de la revuelta social, y eso es un indicador en el fondo que las formas o las maneras que tenemos de construir poder popular, de construir organización desde las bases, justamente responden a cómo van cambiando también la política y cómo va cambiando el escenario en general, en esos términos. Dentro de esa lectura, también se decide o decidimos levantar esta candidatura que en el fondo tiene una figura de autorrepresentación, una crítica a muchos de políticos, algunos pseudo políticos o personas que se están candidateando, que muchas veces representan ideas que pueden ser en colectivo, pero son aspiraciones individuales y que no responden muchas veces a un mandato social y popular. La figura de la autorrepresentación justamente es decir que nosotros y nosotras como pueblo organizado, como organizaciones sociales, nos estamos autorrepresentando, no estamos delegando a otra persona que tradicionalmente lo hace el reformismo de izquierda, que plantea justamente dentro de su quehacer político, que toma las demandas del mundo social, la incorpora y se apropia muchas veces de esta demanda sin muchas veces estar en la calle organizándose desde las bases. Entonces también en ese sentido hay que hacerse cargo de las demandas y sobre todo en un ciclo político nuevo. Recordemos que esto, igual un elemento histórico, Chile nunca ha vivido un proceso constituyente como el que lo estamos levantando ahora, a excepción de 1925, pero que tuvo muchas diferencias, incluso se levantó un proceso paralelo desde una asamblea constituyente, pero principalmente manejada por los gremios. Hoy en día este proceso constituyente es demandado por la calle, por la movilización y por la revuelta social. Eso es un hecho histórico y también como poblador y pobladoras tenemos que hacernos cargo y como organizaciones sociales también. Bueno, y dentro de esa lectura compleja, difícil, es también que decidimos confluir en la Asamblea Popular del Distrito 20, que como bien decía Daniela, es un espacio abierto, amplio, horizontal, que busca justamente darle frente a la contingencia electoral,
pero también plantearse diversos objetivos respecto a cómo podemos asediar la Convención Constitucional desde abajo, cómo podemos desbordar el proceso constituyente para transformarlo en una asamblea popular constituyente, en una asamblea realmente que es lo que demanda el pueblo, y para eso es necesario también tener este nivel de articulación. Por eso esta plataforma surge con ese objetivo. Evidentemente ahora estamos en una coyuntura electoral y estamos, bueno, Daniel y yo estamos en campaña hasta yo creo que mañana, hasta que se apruebe la nueva ley que corre las elecciones, pero paralelamente a eso, yo al menos, y yo sé que Daniela y la mayoría de las personas de la Asamblea, los candidatos y candidatas, seguimos con nuestro trabajo social, nuestro trabajo popular, en nuestras organizaciones, y eso evidentemente es representativo de que no son proyectos individuales o que buscamos un puesto político, sino que desde las organizaciones, desde el mundo social y popular, queremos hacernos cargo de esta elección, pero también hacernos cargo del proceso constituyente, que es lo que se viene al futuro. Entonces el desafío es grande, es complejo, pero tenemos la fuerza de nuestros vecinos y vecinas, tenemos la fuerza también y las convicciones súper claras de que este proceso no termina, bueno, ahora el 15 de mayo, como cambiaron las elecciones, el 15 y 16 de mayo, no termina este año tampoco y esperemos que se abra, es un hito más dentro de muchos hitos más de un nuevo ciclo político en el que tenemos que hacer frente desde abajo, desde las organizaciones y por supuesto desde la Asamblea Popular del Distrito 20. Bien, muchas gracias, Bastián. Muchas gracias también, Daniela, por comentarnos también y invitarnos también a conocer lo que es la Asamblea Popular. Vamos a pasar también ahora al grueso de las preguntas. Estas están divididas también Igualmente. en derechos sociales, en medio ambiente, también alguna y género, y también el proceso constituyente propiamente tal. El- Estas preguntas fueron un trabajo que también que realizó la Mutual Bautista Banchoven, o sea, un trabajo interno de levantar también un conocimiento de lo que se está ocurriendo también con los derechos sociales que deben estar establecidos también dentro de esta nueva constitución. Entonces, las preguntas emanan desde ahí, emanan desde un trabajo colectivo y que ahora nosotros se las planteamos acá y yo soy el encargado de hacer ese trabajo, de plantearle esas preguntas. Entonces vamos a partir con el tema de los derechos sociales. Quiero partir también con Daniela en este caso, que si están de acuerdo con que se consideren estos derechos sociales dentro de esta nueva constitución, o sea, hablando de derechos sociales de educación, salud, previsión, por ejemplo, ¿cierto? Y de qué manera se pretenden abordar estos temas. ¿Cuáles serían estos cambios de mirada que ustedes podrían entregar a esta nueva constitución, a todo este proceso que viene de aquí hacia adelante? Sí, Javier, creo que ahí, precisamente en ese tema, los y las pobladoras tenemos mucho que decir. Es más, hemos dicho, somos quienes tenemos que hablar de esos temas, porque hoy día cargamos con una historia de permanente vulneración hacia nuestros derechos. Nosotros, como sin ir más lejos, como Centro Cultural Víctor Jara, una de las organizaciones a las que yo pertenezco, durante el 2017 y 2018 trabajamos en un informe sobre la situación de derechos humanos en Boca Sur, que dice mucho de la realidad que viven hoy día las poblaciones en Chile, no solo las poblaciones en San Pedro de la Paz. Y en este informe se plasma parte de la historia, digamos, desde cómo se funda la población, pero también la realidad que hoy día enfrenta las poblaciones en función de derechos humanos y por lo tanto en función de los derechos sociales también. Por ahí es imposible no hablar de cómo se funda nuestra población y nuestras poblaciones se fundan en base a la violencia. Nuestras poblaciones se fundan en plena dictadura militar cuando nuestra gente es despojada desde el centro de la ciudad y son enviados y enviadas a la periferia, a lugares desconocidos, son traídos en camiones de milicos, son bajados con violencia, de hecho, todos nuestros vecinos y vecinas son trasladados en un solo día, cosa que no se permitiera ayuda entre familias y vecinos, atacando completamente lo que es la cultura comunitaria. Entonces, teniendo en cuenta cómo se fundan nuestras poblaciones, se entiende por qué después se reproduce una política habitacional que permite efectivamente la segregación y la desigualdad. Y cuando entendemos cómo se fundan nuestras poblaciones, hoy día podemos entender que existe un San Pedro de la Paz, una comuna con gobierno históricamente de una izquierda,
pero que ha sido sumamente violento y que ha reproducido la desigualdad y el abandono. Y hoy día tenemos en San Pedro donde hay barrios para pobres y otros barrios para ricos separados por la ruta 160. Y eso queda a luz y vista de todos y todas, digamos. Entonces, desde ahí entendemos que en principio hay una política, hay una educación que ha sido segregadora, que ha reproducido la desigualdad, hay una salud también que ha vulnerado permanentemente nuestros derechos, que no nos ha permitido el acceso universal. Hay también una política habitacional que permite la construcción de barrios segregados, que permite hoy día que nuestros vecinos y vecinas vivan en hacinamiento, que nosotros y nosotras vivamos entre microbasurales, que nosotros y nosotras vivamos sin tener hoy día contacto y relación estrecha con nuestro medio ambiente. Nosotros vivimos, por ejemplo, a orilla del mar. Tenemos un paisaje precioso, nuestra población es hermosa. Sin embargo, las poblaciones, por política habitacional, no se construyen pensando también en este entorno. No se construyen pensando, por ejemplo, que vivimos al lado del mar, por lo tanto nuestras casas deben tener ciertas condiciones que logren hoy día paliar la sal del propio mar y que no se destruyan. Y eso no se hace desde la política habitacional. No se construyen casas que nos permitan resguardarnos de la humedad, que nos permitan estar cerca de nuestros trabajos, o barrios en los que estén incluidas educación de calidad. Teniendo eso como base, es evidente que nosotros y nosotras tenemos mucho que decir en relación a los derechos sociales. Y desde ahí, como organización, ¿a qué apostamos? Hoy día apostamos a plasmar un nuevo Estado y que esta característica de este nuevo Estado sea un Estado garante de derechos humanos, y ahí entramos y metemos de lleno, digamos, los derechos sociales, tales como vivienda, una educación universal y gratuita, salud con acceso universal y que responda a las necesidades reales de la población, digamos, y que sea no una salud reactiva, sino que sea preventiva, como ya hay ejemplos de ello en otros países. Acceso al trabajo, acceso al transporte, acceso y derecho, garantizar el derecho al buen vivir, garantizar, por ejemplo, el derecho a habitar nuestros barrios, cuestión que hoy día no está asegurada. Nuestros barrios son dormitorios hoy día, porque son dormitorios para que en el día, digamos, nuestra gente vaya a producir a los centros de la ciudad. Entonces, desde ahí creemos que tenemos que avanzar y plasmar este nuevo Estado que sea garante de derechos humanos y al mismo tiempo, una cuestión súper importante, garante de derechos de la tierra. Cuestión que nos permita efectivamente que se pueda desarrollar este buen vivir, este comemos bien, como lo diríamos incluso la cultura mapuche, pero esto que nos permita, digamos, desarrollarnos con nuestros valores, que nos permita tener acceso al agua, que nos permita gozar de todo aquello que tenemos alrededor con plenitud de derechos. Eso como algunas cuestiones, y desde ahí también quisiera incluso aportar cómo hay que plasmar estas cuestiones que no van acompañadas solo de escribir que el nuevo Estado es garante, sino que van acompañadas de establecer mecanismos y nuevas instituciones que nos permitan efectivamente que esto se desarrolle. Y ahí la educación y la salud, digamos, son otros pilares que justo con este Estado garante de derechos deben avanzar y se deben plasmar en la nueva Constitución, y al mismo tiempo esta idea de establecer el derecho a la vivienda, que para nosotros en particular es una cuestión súper potente, y sobre todo por la realidad que hemos visto en pandemia. Los niveles de hacinamiento, la cantidad de campamentos que han emergido a partir de la pandemia, y porque nuestra gente lleva 10, 20 años postulando a vivienda y frente a eso no hay solución. Entonces, ahí hay varias cuestiones en las que avanzar y creemos que plasmar que este nuevo Estado sea garante de derechos humanos y de la tierra es una de las formas. Y al mismo tiempo plasmar la educación, la salud y la vivienda como derechos, evidentemente también nos va a permitir avanzar hacia ese nuevo barrio que soñamos y que pensamos y que merecemos finalmente. Como incluso forma de reparación por las vulneraciones sistemáticas hasta aquí, como que hay que hacerse cargo incluso de eso, de la reparación que hay que hacer de aquí hacia atrás. Eso quizás ahí, Javier, para que alcance a hablar también por ahí el básquet. Gracias, Daniela. Ahí también, o sea, me viene esto a la cabeza del tema de cuando se habla de violación a los derechos humanos, no solamente se habla de violación como represiva física, sino que todo este no acceso o esta dificultad a estos accesos también son parte de violación de derechos fundamentales, derechos humanos, la salud, la educación, ¿cierto? Las previsiones, la vivienda, como dices tú, son parte también de violación de derechos fundamentales. En el tema de educación, O incluso, dale, sí, dale. O incluso la percepción de seguridad que tienen nuestros Sí. vecinos y vecinas en las poblaciones. Porque finalmente aquí, cuando el municipio quiere invertir en seguridad, invierte millones y millones en cámaras de seguridad y en la misma, y en la misma implementación de estas cámaras, pero hoy día, si nosotros
hacemos encuestas, lo mismo que hizo este informe sobre la situación de derechos humanos, nuestra gente no se siente segura. No. Y vemos que esas cámaras no significan seguridad, y vemos que en realidad es súper violento para nosotros y nosotras que sea común que nos hagan controles de identidad, o que mientras nosotros íbamos a nuestras escuelas nos bajaran de la micro solo por vivir en Boca Sur y por ir vestida de cierta forma, para hacernos controles de identidad, por una cuestión que es una vulneración de derechos sistemática, que para nosotros las poblaciones no viene solo desde octubre, sino que viene prácticamente desde que nacimos acá. Entonces, como que hay varios elementos que se suman ahí y son parte de las violaciones a los derechos humanos que el Estado ha cometido sistemáticamente en contra de las poblaciones y la clase trabajadora. Sí, completamente. Mira, en ese sentido, en el tema estamos hablando de los derechos sociales, y dentro de estos derechos sociales también está el tema de la educación. Entonces, Bastián también con ese rol de profesor que él también, yo le quiero plantear esa pregunta en el área de la educación, que mediante qué medidas se podría establecer la educación como un derecho social, ya sea financiamiento, fortalecimiento de la educación pública, desmercantilización, no sé, son como ideas que ahí las dejo planteadas para que tú nos puedas comentar. Gracias, Javier. Bueno, yo creo que la educación es uno de los elementos principales para generar identidad, para crear pueblos, para crear comunidad principalmente, para crear países, para generar una vida comunitaria que apunte evidentemente hacia el futuro. Porque si ponemos a la educación como un derecho de segunda o tercera categoría, vamos a estar creando ciudades en un vacío, y es lo que ocurre hoy en día, que justamente desde el gobierno, desde las políticas empresariales, se ocupa mucho el concepto de la politización, por ejemplo, que muchos aducen que algunos temas son políticos y otros temas no son políticos. Eso es un elemento principal y está casi en el ADN de la gente, pensar que lo político se vincula a los partidos políticos del orden, pero la educación juega un rol importantísimo en entender o en el entendimiento respecto a que todas esas variables que se plantean responden a categorías de orden político. Respecto al tema de la educación en particular, evidentemente no, yo he sido parte del movimiento estudiantil en el 2006, por ejemplo, estaba en el liceo cuando nos tomamos el liceo, por el tema de la LOCE. Después también como universitario el año 2011 estaba estudiando historia en la U de Conce y también estuvimos ahí en las movilizaciones. Entonces el tema de la educación es uno de los puntos más importantes, de las demandas sociales más importantes de Chile en los últimos años. Y eso no es coincidente porque justamente uno de los derechos más mercantilizados, donde se observan las brechas más grandes, donde hay un sistema súper estandarizado con la prueba PISA o el CIMSE o la misma PSU, que ahora es la prueba de transición, pero que responde a una misma lógica mercantil, donde se enfocan dos subsectores, que es matemática y lenguaje, y que entre los dos lo único que hacen es crear, por un lado, ingenieros, ¿cierto? Que es como el objetivo que todos buscan, y también estudiar carreras que generen un ingreso económico importante. Y el lenguaje también es funcional, evidentemente, a aprender un par de categorías, pero todo dentro de los números y dentro de los réditos económicos que te puede dar el estudiar. Entonces no hay, si bien en los planes y programas en los últimos años, y eso también se puede reconocer, porque evidentemente dentro del mundo docente hay mucha gente que trabaja hace mucho tiempo, que tiene una perspectiva muy diferente a los gobiernos de turno. Sí se ha avanzado en políticas que son importantes en términos curriculares, por ejemplo, la última reforma, que uno puede tener algunas diferencias, por ejemplo, que tiene que ver con la misma historia que fue dejada como optativo en algunos ramos, o sea, en algunos establecimientos educativos, que a mí me parece una pésima decisión. Pero hay otro elemento importante, que en el fondo el currículum ha ido generando una flexibilidad para que el aprendizaje o el modelo pedagógico vaya mostrando algunas luces del futuro, de cómo debería ser la educación en el futuro. Y eso no es reconocimiento a los gobiernos de turno, sino que es reconocimiento a las movilizaciones sociales desde el mundo estudiantil y también desde el profesorado. Docentes que han estado mucho tiempo, muchos años en movilización también, y eso evidentemente va repercutiendo en cómo al menos vamos dando un tratamiento diferente a lo pedagógico. Sin embargo, existen hasta el día de hoy
algunos elementos estructurales que se siguen manejando bajo la lógica del mercado, que tiene que ver, por ejemplo, tal como decías tú, lo que tiene que ver con el financiamiento. Hoy en día la educación es bastante extraño el modelo chileno. Tenemos un modelo de educación pública, municipal, que ahora está mutando los servicios locales de educación, que en el fondo es otro enredo más y ha sido una burocratización mayor del proceso. Y realmente también hay muchas críticas, yo soy muy crítico también sobre ese servicio local de educación, si es que no cambiamos la lógica mercantil. Si en el fondo es lo mismo que ocurre con el Sename, que tú le puedes colocar el nombre que sea, pero si los principios siguen siendo con relación al mercado, con relación a la ganancia, a la estandarización, vamos a seguir en la misma lógica. Así que en ese sentido, bueno, Chile tiene una educación pública municipal por un lado, tiene una educación privada y tiene una educación particular subvencionada. Entonces, ese híbrido, ese elemento del particular subvencionado que colegios que reciben plata por parte del Estado, pero también reciben plata por parte de privados y privadas, también es algo súper extraño, es único en el fondo, porque en muchos países existe la educación privada y existe la educación pública. No se puede entender que se siga lucrando con recursos públicos. Y para esta nueva constitución nosotros también hemos trabajado algunas propuestas. Hace un par de semanas hicimos un encuentro con docentes también, un encuentro para levantar un mandato popular por la educación, que estuvo bien bueno, bien positivo, hubieron hartas reflexiones, y en el fondo lo que salió a partir de ese mandato y también de las reflexiones conjuntas que se vienen dando hace mucho tiempo, tiene que ver principalmente con tres ámbitos. El primero es fortalecer la educación pública. Debemos fortalecerla no solamente en cuanto a los recursos y financiamiento, porque hoy en día sí el Estado gasta harta plata en educación, y yo lo he visto que llegan muchos recursos. El tema es cómo se gestionan. Eh, un tema de los recursos que evidentemente se tiene que seguir fortaleciendo, tiene que seguir en la misma línea, no en la línea del premio y castigo, que los colegios que le va mejor en el CIMSE, por ejemplo, reciben más recursos y los que les va peor se les castiga. Eso es una medida ridícula, debería ser de hecho todo lo contrario. O no todo lo contrario, sino que todos reciban un presupuesto basal. Eso por un lado, pero por lo otro hay que ser súper riguroso en la gestión. Y nosotros también hemos planteado la idea de que la gestión de la educación sean gestiones comunitarias, gestión a partir de las comunidades educativas. Cuando entendemos comunidad educativa, no solamente entendámoslos como docentes, auxiliares, trabajadores y trabajadoras de la educación en su conjunto, sino que también la comunidad educativa adyacente a la escuela, adyacente al colegio, al liceo, donde vayan a estudiar los jóvenes, adolescentes, niños y niñas también. En ese sentido, la gestión comunitaria no solamente tiene que ver con la gestión en cuanto a recursos, sino que la toma de decisiones, por ejemplo, qué es lo que queremos aprender para nuestros hijos, para nuestras hijas, y qué es lo que queremos enseñar dentro de una escuela. El currículum actualmente que existe sigue siendo un currículum sumamente estandarizado y centralista. Y otra de las propuestas que nosotros también hemos planteado, y desde la mano de la educación ambiental, evidentemente, tiene que ver con incluir los saberes locales, incluir también contenidos curriculares que emerjan desde los territorios y que tengan una correlación también con lo que necesita hoy en día los territorios y los pueblos. Lo mismo señalaba Daniela, por ejemplo, el tema que pasa con los vecinos y vecinas de Boca Sur, son lo mismo que con las situaciones que pasan en otras comunas acá del Distrito 20, como Florida, con respecto al agua, acá en Hualpén, bueno, y en otros lugares más, que hay diferentes problemáticas específicas, si bien la mayoría respondemos a una misma lógica de que el Estado ha dejado de lado las poblaciones hace mucho tiempo y que en el fondo es una política sistemática, pero hay también otras necesidades específicas que tienen que ver con lucha específica, y la educación tiene que estar al servicio de eso. Afortunadamente yo al menos en los últimos años he trabajado como les decía, dentro de mi profesión como docente, las temáticas de educación ambiental, y a partir de una metodología que se llama ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología, una técnica en el fondo que permite, junto con los estudiantes, elaborar proyectos y que se puedan realizar, y surgen a partir de problemáticas locales. Entonces, se da un proceso bien interesante, porque dentro de la comunidad educativa y principalmente dentro de los estudiantes,
levantan estas problemáticas al interior de la escuela y en el fondo el proyecto intenta resolver la problemática o mitigarla de alguna forma. Hay algunas problemáticas que nosotros no vamos a poder resolver, pero sí de alguna forma las podemos mitigar o podemos hacer una serie de acciones para ir posicionándola mediáticamente. En eso es un punto importante respecto al modelo pedagógico, a los saberes locales, a cómo podemos también contextualizar la educación a los diferentes territorios. Y un último punto tiene que ver con la dignidad laboral, no solamente con la dignidad laboral docente, sino que de todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, reconocer también a todos quienes son parte de este proceso educativo, que es muy importante para fortalecer no solamente la educación pública, necesitamos mejores recursos, mejor gestión, sino que dar un tratamiento adecuado, también dignidad laboral. Bueno, muchos de nosotros y nosotras hemos sufrido como profe acoso laboral, despidos por querer sindicalizarse, por ejemplo, que a mí personalmente me pasó en un colegio en particular. Y esas son situaciones que deben cambiar, o sea, la organización no puede ser sinónimo de que te puedan expulsar de un colegio o que puedas sufrir amedrentamiento hasta el límite que tú tengas que renunciar por tu trabajo. Devolver la dignidad laboral significa también ampliar el margen de protección en cuanto a la seguridad social que tienen también los trabajadores y trabajadoras de la educación. El reconocimiento también de la deuda histórica, se está generando otra deuda histórica nueva, entonces hay varias cosas en términos laborales que la nueva constitución puede generar los principios necesarios. Sabemos que esto muchas veces puede ser materia de ley, no necesariamente pueden ser términos constitucionales en lo específico, pero sí se pueden establecer principios claros como los que te mencionaba, por ejemplo, un modelo pedagógico territorializado, gestionado por comunidades locales, que después tú lo puedes traducir a un lenguaje de ley, y lo mismo con la dignidad laboral. Se puede traducir después en materia de ley, pero los principios tienen que ser sólidos y tienen que estar enfocados a la dignidad humana, a la dignidad de las comunidades y la capacidad y el reconocimiento de que hay muchas organizaciones, hay muchas comunidades educativas que llevan años organizándose y que tienen que ser reconocidas. No solamente consultarles por algunos temas en específico, sino que también tener la capacidad de poder decidir, la capacidad de poder decidir en términos, qué es lo que se gasta en términos económicos, pero también decidir qué es lo que queremos aprender. ¿Para qué debería estar, para qué debe existir la escuela, el colegio, la educación? ¿Al servicio de quién tiene que estar? Hoy en día sabemos que está al servicio del gran empresariado, generando mano de obra barata, que es la lógica donde nace la escuela moderna. Entonces tenemos que cambiar esa lógica, ese principio de la educación, una educación que esté al servicio de las comunidades, de los territorios y de las problemáticas que hoy existen y de aquí en el futuro también proyectarnos para todo lo que es el siglo XXI. Muchas gracias, Bastián. Eh, Ahora vamos a continuar también. Esta pregunta se las voy a plantear a los dos. Va en dos líneas, que es salud y previsión. Primero que responda Daniela y después Bastián. Que en salud, por ejemplo, ¿cómo implementar un sistema único de salud? ¿O creen que este debe ser mixto? Y en previsión, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para cambiar el actual sistema de pensiones de AFP? Y si que esa propuesta ustedes creen que puede ser abordable dentro de un cambio constitucional. Primero con Daniela para que me pueda responder esa pregunta doble y después con Bastián. Sí. Mira, en función del sistema de salud, ahí evidentemente debe ser un único sistema de salud. Si hay algo en lo que tenemos que cambiar y cuando nos propusimos en octubre avanzar hacia un nuevo Chile, que estamos construyendo, que se inicia con más fuerza, digamos, en octubre, pero que también responde a una construcción permanente que venía previa a octubre. Y en esa línea nosotros avanzamos claramente a que el mismo sistema capitalista que reprodujo esta mercantilización de nuestras vidas, y ahí digo de esta mercantilización de los derechos sociales básicos, de los derechos humanos para nosotros y nosotras, se debe acabar. Y creo que hoy día es clara la voz y debemos avanzar claramente hacia un sistema único de salud, pero establecer que este nuevo sistema de salud nos permita un acceso universal. Y ahí hablo evidentemente no solo de permitir que este acceso sea para pobres y ricos, sino que entendiendo este acceso universal como a todas las personas.
entendiendo un acceso que les permita la residencia, entendiendo un acceso que les permita a nuestros vecinos y vecinas en situación de discapacidad, a nuestros vecinos y vecinas que se encuentren en diversas situaciones. Hoy día entender la universalidad como eso, e incluso también en términos de edades, que en términos de edades se pueda de todo y todo este sistema de salud único que no esté mercantilizado, sino que responda a un derecho. Y ahora cuando lo entendemos como derecho, claramente entendemos también que se tiene que avanzar hacia cambiar este sistema de salud en el que hoy día incluso pensar quiénes toman las decisiones en nuestros centros de salud. En nuestros centros de salud efectivamente hay mesas de salud en las que participan algunos de nuestros dirigentes y dirigentes de la población. Sin embargo, estas mesas no son determinantes, sino que son meramente consultivas. Es decir, la participación de nuestros vecinos y vecinas en esas mesas no significan una decisión vinculante o un derecho a la participación vinculante. Entonces, desde ahí, claro, está claro, no se debe seguir mercantilizando lo que es la salud. Por otro lado, en términos de decisiones, tenemos que avanzar hacia un nuevo sistema que nos permita tomar las decisiones en salud y que en este sistema en el que tomamos las decisiones tengan participación no solo los trabajadores y trabajadoras en salud, sino que también las comunidades, las organizaciones territoriales y nuestros dirigentes y dirigentas, que son quienes finalmente conocen a la comunidad. Es decir, pensar en un nuevo sistema de salud que trabaje con nuestros dirigentes y dirigentes que hoy día saben dónde están concentradas las poblaciones de tercera edad, por ejemplo, o dónde están concentradas ciertas poblaciones que pudieran tener ciertos riesgos en términos de salud. Esa cuestión es súper importante y nos va a llevar hacia un nuevo sistema de salud que no reaccione cuando hay enfermedad, sino que tienda a prevenir estas enfermedades y que nos permita efectivamente desarrollar un buen vivir. Por otro lado, también este sistema de salud debe necesariamente implementar las cosmovisiones distintas en términos de salud. No puede ser que hoy día solo nos impongan una forma de salud y que permitamente es lo que propicia este sistema mercantilizado, sino que necesariamente debemos avanzar hacia el respeto y la autonomía de las comunidades. Hoy día las poblaciones habitamos un sinnúmero de vecinos y vecinas que somos mapuches y en nuestros servicios de salud público no tenemos acceso hoy día al tratamiento de Machi, a la UEM, digamos, y a los tratamientos propios que vienen dados por nuestra propia cosmovisión o por nuestra propia identidad mapuche. Incluso ni siquiera pensarlo solo al pueblo mapuche, sino que pensar también a los vecinos y vecinas que hoy día son mestizos y mestizas, o bien son chilenos y chilenas y que habitan en la población. Por lo tanto, ahí se debe pensar también en un nuevo sistema de salud que permite la integración de estas cosmovisiones al interior de la salud, valga la redundancia, pero que nos permita mantener el respeto a la autonomía y a la autodeterminación al mismo tiempo de los pueblos al interior de las comunidades. Eso como cuestión que creemos que es base y es fundamental, porque entendemos que estamos cambiando hacia ese nuevo sistema de salud, y un poco, si lo dijéramos como soñamos esa nueva salud, debe ser así. Y en la Constitución necesariamente debemos avanzar hacia plasmar cuestiones que nos permitan que esto efectivamente se haga realidad. Y ahí también es importante tener en cuenta que en este nuevo sistema de salud se responda a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas. No puede ser que hoy día tengamos a funcionarios y funcionarias en salud, digamos, que no cuenten con protocolos para la atención de determinados casos, que hoy día se tomen decisiones en torno a prejuicios al interior de nuestros centros de salud, o bien que hoy día no tengamos especialistas, que nuestros vecinos y vecinas pasen meses sin atención en dentistas porque no hay dentistas en nuestras poblaciones, o que nuestros vecinos y vecinas tengan que ir a las 5 de la mañana a hacer una fila, digamos, para poder sacar un número si es que les alcanza. Entonces, eso habla mucho de que hay un sistema de salud que no está respondiendo a la realidad de nuestra población. Por lo tanto, ese sistema nuevo de salud tiene que responder necesariamente a la realidad, y para eso es importante mirar, y por eso proponemos, digamos, que las decisiones en salud las tomen también quienes integramos las poblaciones, porque finalmente si toman las decisiones otros y otras que no habitan acá, evidentemente van a tomar decisiones que no se condicen con la realidad ni van a responder a nuestras necesidades. Eso por un lado en sistema de salud, y por otro lado en el sistema de previsión social o seguridad social, ahí evidentemente tenemos que acabar con un sistema que ya está, hoy día nosotros lo decimos claramente, hay que expropiar a quienes históricamente nos han robado nuestras pensiones, y pensándolo incluso ya, quizá yo soy un poco más joven, pero pensando incluso quién le roba las pensiones a mis vecinos y vecinas, a mis abuelos y abuelas.
hoy día necesariamente hay que expropiar estos AFP, estos fondos de pensiones que ya no nos pertenecen a nosotros y nosotras, sino que hoy día pertenecen a la banca, pertenecen a privados, y pasar hacia un sistema de previsión que sea solidario, y un sistema de previsión en el que las principales cargas o digamos los principales pesos monetarios los impongan los y las contratadores o empleadores y empleadoras, digamos que sean ellos y ellas quienes tengan que sufrir la carga, por así decirlo, y no las personas naturales que les tengan que imponer para su futuro, sino que asegurar que hoy día tienen que ser los empleadores y las empleadoras que les tienen que asegurar el futuro de nuestros vecinos y vecinas, que al mismo tiempo, digamos que no es que tengamos que eliminar que sean los y las trabajadoras que les tengan que imponer, pero sí que la mayor carga se la lleven los y las empleadoras, como primera cuestión, que haya un aporte sistemático y potente de parte del Estado para asegurar al mismo tiempo el futuro, teniendo en cuenta que tenemos hoy día un Estado que tiene las condiciones para aportar en las pensiones futuras de nuestra gente. Y como tercera cuestión también, que este sea un sistema solidario, digamos, que no solo responda a las individualidades, que las ganancias no solamente respondan a lo que yo puedo imponer, sino que responda a la realidad de nuestro pueblo y que esto esté al servicio de las condiciones que vayamos enfrentando también como pueblo. Entonces, por ahí algunas características, un sistema, digamos, que sea solidario, en donde los reportes principales se le impongan al Estado con mayor fuerza, en segundo lugar a los y las empleadoras, y en tercer lugar a los y las trabajadoras, teniendo en cuenta que hoy día la fuerza de trabajo que mueve Chile es precisamente la clase trabajadora, y en esa línea son quienes quienes tenemos que asegurarles el futuro. Eso quizás como pinceladas y cuestiones que son importantes y que necesariamente deben ir plasmadas en esta nueva constitución para asegurar este nuevo Chile y este buen vivir. Sí, de hecho está claro, o sea, siempre tiene que haber un pilar base, no podemos siempre la clase trabajadora o la ciudadanía o la población cargar con todo el peso que hasta el día de hoy, o sea, nosotros todavía no jubilamos, pero vemos a nuestra gente que ya ha jubilado, ¿cierto? Y ha cargado con ese peso de hacerse responsable, o sea, ellos mismos, ni siquiera el Estado. Y eso también pasa Claro. con lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia, de que es la clase popular la que ha tenido que pagar Efectivamente. toda la mala administración y todos los problemas que están ocurriendo. Siempre tenemos que pagar nosotros todas esas falencias y todos esos problemas. Bastián, la misma pregunta que le dejé planteada a Daniela. Agradezco también a Daniela esa respuesta que nos dio. Para seguir complementando, dejamos a Bastián para que nos vea ahí también el tema de salud y el tema de previsión. Gracias, Javier. Bueno, son dos temas importantísimos, yo creo, ahora sobre todo en términos de pandemia, que por un lado la salud se ha tomado la agenda política pública en su máxima expresión, con la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos, de muertas también, y cómo esa es una parte de la pandemia que ha dejado respecto al sistema de salud, pero también está la otra cara de cuántos procedimientos han dejado de hacer, cuántas operaciones han dejado de hacer, cuántas personas por otros síntomas, por otras enfermedades que han tenido, se han visto afectadas también respecto a la capacidad que tiene el sistema de salud. Entonces vemos un sistema de salud crítico. Hoy en día Chile está en su peor momento de la pandemia. Responde, bueno, a la lógica, no voy a seguir insistiendo en las mismas terminologías, pero el derecho que están alienados al mercado, que se rigen por los intereses privados principalmente. Hoy día vemos cómo nuestras comunidades las tienen encerradas o nos exigen un encierro casi obligatorio sin la capacidad de salir a trabajar, y tenemos la frontera abierta, evidentemente con intereses ahí económicos, sobre todo con la quiebra de LAN o la posible quiebra de LAN y las pérdidas que ha tenido esa empresa durante muchos años, y que sabemos el vínculo que ha tenido Piñera también con LAN. Entonces, cuando pensamos en un sistema de salud para el futuro, tenemos que pensar en un sistema de salud centrado en las personas, centrado en la dignidad humana, y por qué no también incluir a la naturaleza dentro del sistema de salud. Cuando pensamos en ecosistemas sanos, también está de la mano con comunidades sanas.
cuando tenemos areneras que están contaminando día y noche, cuando tenemos una planta de tratamiento de agua servida al lado de nuestras poblaciones, cuando se está arrasando el río Biobío, el río Andalién, también estamos, ¿qué pasa con la salud de las personas? Cuando se construyen casas arriba de humedales y vemos que todos los inviernos se les llueve la casa a las personas y que se enferman los niños desde muy pequeños. Muy pequeñas, siempre recuerdo que yo tuve muchas estudiantes que iban con sus pequeñitas a clase y eran muy chiquititas, menos de un año, tenían que ir a estudiar con ella y muy enfermas siempre, pasando inviernos pésimos. Entonces, también hay que entender que la salud o un sistema de salud requiere necesariamente que tengamos comunidades sanas y ecosistemas sanos. Es un punto súper importante de entender esta globalidad para no justamente, para pensar un sistema de salud que sea preventivo y que no cure cuando ocurre ya la enfermedad, que no atienda después, sino que sea capaz de prevenir. Yo creo que es un punto súper importante, un sistema con mayor énfasis en la promoción, preventivo, que atender la enfermedad. Es un elemento importante. También, en ese mismo sentido, es ver cómo el Estado o cómo este sistema de salud estatal va a ser garante de este derecho que hoy en día no existe. Creemos también que este Estado tiene que ser garante de una atención digna, solidaria, oportuna a la población, es un tema súper importante respecto a las horas de espera que los pacientes y que todos nos hemos visto involucrados en esa lógica, ¿cierto? Que no hay horas o hay horas para 2 meses más, ¿cachai? Y situaciones muchas veces muy complejas en términos de salud. Bueno, hay que tener un sistema de salud también con una atención oportuna. Otro elemento importante que creemos también es el tipo de financiamiento que debe tener este nuevo sistema de salud. Este financiamiento que hoy en día, bueno, el 7% que se nos descuenta, bueno, se me descontaba cuando tenía contrato. Se nos descuenta el 7% desde nuestros contratos, debería ser algo que debería haber un presupuesto basal de educación, perdón, de salud, donde no solamente se atienda a cierto tipo de población, y por eso también ahí voy de la misma línea que lo que plantea Daniela, un sistema único de salud donde todos nos atendamos en ese tipo de salud y que la salud pública sea mucho mejor que la salud privada. O sea, la salud privada efectivamente puede existir, si aquí no es que cortemos la posibilidad de salud privada o de educación privada, pero el foco no está en lo privado, el foco está en lo público, y eso es lo que hay que fortalecer, una salud pública. También respecto a un sistema único, tiene que ser creemos que también debería ser un sistema único y un sistema plurinacional de cuidados, como también señala la Dani respecto a su relato, que eso no está actualmente. Un sistema que genere la mayor posibilidad de atención y respecto a las necesidades también y la identidad que tengan las diversas comunidades. No podemos pensar un sistema de salud único de Arica a Punta Arenas, viendo la diversidad territorial que existe, y cuando hablamos también del reconocimiento de un Estado plurinacional, no hablamos solamente en términos de soberanía, de autonomía, que es muy importante, autonomía política, sino que también en la capacidad de decidir qué sistema de salud queremos, qué sistema de educación queremos, qué tipo de vivienda o qué tipo de barrio queremos crear en nuestras comunidades. Viene muy de la mano también en la capacidad de decisión, en esa autonomía. Y finalmente, la participación. ¿De qué lugar va a tener la participación de trabajadores, trabajadoras y comunidades? ¿En qué niveles? ¿De qué forma va a ser esa participación? Y nosotros creemos firmemente, y ahí voy a enlazar también con la segunda pregunta que tú planteabas respecto al sistema de AFP, por ejemplo, que la nueva constitución debe generar los canales necesarios para una participación vinculante y resolutiva de las mesas de trabajo. Actualmente las mesas de trabajo que existen son meramente consultivas, se llama participación ciudadana, por ejemplo, a que pueda ir a algún tipo de taller, a tomarte un cafecito, una galleta, puedes firmar un documento y eso es participación ciudadana. Nosotros cuando entendemos el concepto de participación ciudadana lo entendemos de una lógica mucho más amplia que tiene que ser de carácter resolutivo. Y evidentemente las decisiones, tanto en salud como en cualquier otro derecho, tienen que ser
tomada en cuenta la comunidad a partir de una lógica de diseño, de planificación, de toma de decisión y que sea resolutiva. Es la única forma que tenemos para que la comunidad se sienta partícipe de la construcción de un sistema de salud, o si no vamos a seguir con la misma lógica, que claro, tú lo puedes preguntar a varios candidatos, en este caso nosotros que somos candidatos, y te puedo dar toda esta propuesta, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Y me dicen, puta, el Bastián no sé, no trabaja, no es enfermero, no trabaja en este sistema de cuidado. Y se entiende porque la empatía muchas veces pasa cuando tú estás inmerso en el sistema de salud como trabajador o trabajadora. Entonces yo puedo tener muy buenas ideas para mí o para una gran cantidad de gente, pero puede haber también siempre los gremios o personas que trabajan en el sistema, tienen también sus puntos que colocar porque viven la realidad, y por eso es tan importante que las mesas de trabajo y la participación ciudadana sea vinculante y sea resolutiva, porque al hablar de eso, entendemos que todos quienes participan o quieren formar parte de un sistema, de un nuevo sistema de salud, puedan tener la capacidad de decisión. Y ahí también le estamos entregando poder a los trabajadores y las trabajadoras de forma directa, porque ya no le estamos consultando, diciéndole, este es nuestro plan, ¿están de acuerdo o no? ¿Sí o no? Estamos diciendo, bueno, estas son nuestras ideas, o ya, ¿qué sistema de salud queremos? Nos sentamos y empezamos a construirlo de manera conjunta, tomamos esta idea y se resuelve de manera colectiva también. Yo creo que esa lógica también quería traspasarla por el otro punto que señalaba sobre el tema de la AFP. Bueno, está además decir que estoy en contra de la AFP, que es un sistema que también está al servicio de los privados, que es uno de los grandes robos, yo creo, del siglo XX, y que hasta el siglo XXI, porque lo que han seguido robando es increíble. El descaro que existe también desde cuando se crea este sistema de previsión por parte de José Piñera, y también dejarle un sistema de salud estatal a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de orden. Evidentemente había una lógica detrás de todo eso y responde también a los intereses que existían detrás, intereses ideológicos e intereses políticos. Entonces también en el mismo sentido, un sistema de previsión de seguridad social que esté al servicio de las personas. Concuerdo ahí con lo que plantea Daniela, efectivamente el Estado se tiene que poner con la mano al bolsillo y se puede financiar de mil formas. Por ejemplo, la misma renta o los mismos impuestos que se le pueden cobrar a las grandes fortunas de forma permanente, a las grandes empresas, que esperamos también que no estén muchos años más las grandes empresas en Chile. Hay que buscar la forma también de cómo librarse de esos capitales extranjeros que han devastado nuestros territorios y también nos han empobrecido, nos han robado, porque la misma plata de nosotros, que son de la AFP, la invierten en los bancos, y los mismos créditos que nosotros pedimos a los bancos son nuestros mismos dinero en tasa increíblemente alta. Es realmente es vergonzoso, es frustrante, y en el fondo da rabia, y ese enojo que tiene la población, que se desató el 2019, es producto de toda esta injusticia. Entonces, el Estado se tiene que hacer parte de este nuevo sistema de previsión, también los empleadores y las empleadoras, pero también tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que hacer un análisis que hoy en día la población se está envejeciendo cada vez más rápido. Tenemos que pensar que Chile tiene un nivel de envejecimiento muy parecido al de Uruguay, muy parecido, un poquito más bajo de los países de Europa, como Alemania, España, Italia, que también se han visto muy afectados por el tema de la pandemia. Pero el sistema de seguridad social también es uno de los grandes debates a nivel internacional, sobre todo a nivel europeo. Entonces, tenemos también que pensar en este sistema de salud. No lo podemos pensar en la lógica siglo XX, tenemos que pensarlo en la lógica siglo XXI, atendiendo también a los recursos, a los bienes naturales que son finitos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar dinero? ¿De dónde vamos a financiar una gran masa de abuelos, de abuelas, de viejos y de viejas que vamos a ser nosotros mismos en el futuro? Que quizá vamos a ser una población activa, joven, mucho menor a la cantidad de personas que en ese momento reciban la pensión. Ese es un gran problema que hoy existe. Entonces, eso... insisto, la mejor forma de generar tanto un sistema de salud que responda a los servicios de la comunidad y un sistema de previsión social que también responda a los servicios de la comunidad es generar mesas de trabajo amplias, horizontales, resolutivas, donde podamos decidir con todos los actores que están involucrados en esto. En el tema de la seguridad social hay muchas organizaciones que han sido parte por años
de las luchas y que tienen también modelos, que tienen propuestas. Bueno, sentémonos bajo esas propuestas, tesis de investigación también que existen respecto al tema y bueno, analicémonos, tomemos de mano la ciencia también, tomemos de mano la experiencia de otros países y podamos hacernos cargo también de la realidad local, de cómo se está moviendo también la población en Chile, cuáles van a ser en el futuro, los ingresos que vamos a tener, etcétera. Entonces es un tema muy complejo que yo te puedo decir, bueno, esta es mi propuesta, pero seguiríamos bajo la misma lógica, la lógica clientelar, la lógica de esta democracia representativa, ¿cierto? Yo creo que este es el momento de cambiar ese chip de la política y entender que la única forma de construir una nueva política para el futuro es a partir de las organizaciones, de las comunidades y de espacios abiertos, vinculantes y resolutivos. Gracias, Bastián. Gracias, Daniela, también por esa aclaración y esas propuestas que también tienen ustedes. A mí también ahí para agregar, o sea, incluso con lo que me tomo de Bastián, de lo que estaba hablando, de esa participación ciudadana que es fundamental y que lo plantearon tanto Bastián como Daniela, es que hay que entender que la democracia, ¿cierto? No es solamente ir a votar, o sea, hay que hacer, y también no hay que ver el tema de que la política, ese problema que hemos tenido este último tiempo, de ver que la política es una política partidista, hay que también erradicar eso, o sea, la política es hacer política, es organizarnos, esa participación ciudadana es hacer política también, entonces eso también es parte de la democracia. Esa democracia que tenemos nosotros hoy en día, que se llama la democracia capitalista, es solamente ir a votar. Pero tenemos que hacer ese trabajo que plantean ustedes de, si ustedes quieren elevar esas propuestas, deben de alguna forma crear estas mesas, deben crear este diálogo con cada una de estas asambleas, de estas mesas que existen en algunos territorios, etcétera. Entonces eso es fundamental, es central lo que ustedes están planteando ahí. Por otra parte, una última cosita antes de pasar a la otra pregunta, es que en el tema de salud, cuando ustedes dicen de que hay que solucionar este tema de origen, es un tema que también yo recuerdo que planteaba en, bueno, algunas de mis investigaciones, algunas de las cosas que he revisado, el mismo Bautista Banchova, que era médico. Nosotros como Mutual tenemos el nombre de Bautista Banchova en base, y él planteaba también de que la solución era encontrar este origen de esos malestares y no entregar este sistema como de parchar lo que ya estaba. El médico, la labor era encontrar el origen o sea, si una persona, por ejemplo, tenía tendinitis, había que encontrar el origen de que estaba en algún sistema laboral, en alguna mala ejecución de algún trabajo, en vez de estar como entregándole un medicamento. Entonces ese ya también era un planteamiento que tenían estos grandes personajes también, que es Bautista Banchoven, que nosotros también ahí por algo lleva también ese nombre nuestra Mutual. Ahora, bueno, como Bastián también me había comentado de forma interna que a lo mejor no iba a poder quedarse mucho rato, yo le quiero dejar una pregunta antes de volver a Daniela, si es que me lo permite también. Es que es un tema que es con el área que también se mueve ahí, Bastián, que es del medio ambiente. Y que bueno, el medio ambiente también es súper amplio a analizar, hay hartas cosas que se podrían preguntar, pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en algo que igual está ocurriendo, que es importante mencionar, que es el problema del agua, sobre todo también incluso dentro de nuestra región, ¿cierto? Sabemos que tenemos acá una cantidad de monocultivo que está generando una sequía importante, que en muchos de estos territorios como Florida, por ejemplo, que antiguamente vivían de sus propios territorios, de sus propios terrenos, hoy en día ya han tenido que sucumbir a ir a trabajar a los aserraderos, a las forestales, porque no es que las forestales han venido a entregar un trabajo, sino que vienen a quitar o a hacer un cambio de fuente laboral. Entonces eso ha generado de que todos estos monocultivos hayan ido secando el agua. Yo te pregunto que si estás de acuerdo con que el agua debe ser un bien de uso público y que su acceso un derecho humano, ¿cierto? ¿Cómo busca abordar esto en la nueva constitución, entendiendo que de alguna forma se debería eliminar la privatización establecida y que eso puede generar también alguna tensión? Me centro solamente en el tema del agua porque podríamos estar hablando todo un conversatorio sobre el tema del medio ambiente. Así que te dejo plantear esa pregunta, Bastián. Claro, gracias Javier por la pregunta. Sí, bueno, el agua hoy en día secuestrada por las forestales, por las mineras, las industrias, debe volver a las comunidades, debe volver a los pueblos, debe volver a los ecosistemas, debe volver a sus cuencas. Sabemos que hay un saqueo importante por parte del gran empresariado del agua o de las aguas
pero también hay una sequía y eso es real. O sea, Chile estamos con una consecuencia, bueno, la consecuencia de la sequía también es el tema del cambio climático, la crisis climática también, pero que también es producto de este mismo sistema, ¿cierto? Los niveles de contaminación, ¿cierto? De monóxido de carbono, de CO2. Todo eso es parte del mismo ciclo. Pero bueno, entendiendo que hay una sequía importante, que el agua como bien natural común, debemos cuidarla, debemos respetar también los caudales, debemos reconocerla propiamente tal a las aguas como sujetas de derecho, y también es uno de los puntos que nosotros tenemos dentro de las propuestas que hemos discutido, que hemos conversado, y al menos como dentro del mundo del activismo ambiental. También hemos trabajado mucho estas demandas, los cabildos del agua también, y que responden un poco a la lógica de entender el agua como un recurso natural, o todo como un recurso natural, o como la naturaleza como un recurso natural, sino que entenderla también como bienes naturales que son comunes y que son finitos también. Lo que pasa hoy en día, la situación que estamos viviendo efectivamente es porque entendemos la naturaleza como un recurso, como un bienestar hacia el ser humano. Entonces, también ahí está el mismo concepto de medio ambiente, que yo también soy muy crítico con el concepto de medio ambiente, porque el medio ambiente es el medio para el ser humano. Entonces, seguimos con la misma lógica. Hay que entender que el ser humano es parte del ambiente. Entonces, hay que hablar como de naturaleza, biodiversidad o el ambiente. Cuando hablamos también, lo mismo en la educación, pues no es educación medioambiental, sino que es educación ambiental. Porque cuando hablamos del ambiente, el ser humano es parte del ambiente porque es parte del ecosistema también. Tenemos que incluirnos dentro de nosotros del ambiente y no entender que el ambiente es un medio para nosotros. Entonces, cuando entendamos que estamos dentro de esa lógica, vamos a poder reconocer también los procesos y los tiempos de la ecología, y los tiempos de la ecología también responden a los tiempos de las comunidades, y ahí hay mucho que aprender respecto a la cultura mapuche, a los pueblos originarios, que existe un vínculo muy cercano respecto a la naturaleza, a la biodiversidad, al Itrobil Moñén, ¿cierto?, que responde a una lógica muy diferente a la occidentalización que se da, o lo que traen, bueno, desde la colonia, desde la invasión, con esta lógica del extractivismo, de la mercantilización. Para reconocer los derechos de la naturaleza también es necesario reconocer la justicia ambiental y la justicia ecológica. La justicia ambiental, que eso involucra también a todos quienes somos parte de la defensa de la naturaleza, que también se respeten los derechos de la naturaleza, pero cuando hablamos de justicia ecológica también hablamos de justicia restaurativa. Nosotros también planteamos y tenemos, creo, la oportunidad única, al menos, de avanzar en muchos términos respecto a la restauración de nuestra cordillera de la costa, plagada de monocultivo, al menos desde la 7ª hasta la 9ª región. Toda nuestra cordillera de la costa está plagada de monocultivo. Yo creo que es una oportunidad importante para restaurar esas cuencas, esas subcuencas, restaurar con bosque nativo. Creo que también es uno de los desafíos que tenemos respecto a la justicia ecológica, que sea retroactiva, no pensando acá en el futuro, sino que pensando también en todo el daño que han hecho empresas como Arauco, como Mininco, que han sido cómplices también de la dictadura, como nosotros y nosotras desde la Constitución podemos empujar hacia una política ambiental que sea compleja, que sea amplia y que reconozca también las aguas dentro del centro, que es muy importante. Lo último, Javier, quizás para terminar, actualmente la región del Biobío también tiene un déficit hídrico importante todos los años. Yo sé como, siempre veo el tema, la cifra de los datos de lluvia, de cuánta lluvia cayó, y al menos en los últimos años ha bajado muchísimo el tema de la lluvia. Acá tenemos un río Biobío que está seco, un río Andalién que es lamentable la situación en la que está. Y bueno, tal como señalabas tú en Florida, pero en muchas comunas, en Tomé también hay muchas comunidades que viven sin agua y que reciben menos de los 100 litros diarios que establece la OMS, que es el mínimo que deberían tener las personas. Y ahí hay otro negocio que también me gustaría señalar ahí. Hay otro negocio que es el negocio de los camiones aljibe. Es mucho más barato restaurar cuencas que lo que existe hoy en día con los camiones aljibe, que son un tremendo negocio para las municipalidades, para los gobiernos regionales.
se gastan millones de dólares en camiones aljibe, y muchas veces esos camiones aljibes vienen aguas de dudosa procedencia, muchas veces esos camiones aljibe roban directamente agua de los humedales. Acá, por ejemplo, el humedal, bueno, la conexión entre el humedal Vasco da Gama y el humedal Rocuán Andalien, que en el fondo es el mismo humedal, pero para ser un poquito más específico, el humedal que está al lado del INACAP, entre el INACAP y el aeropuerto, en la autopista, ahí hay un humedal también, que es parte del humedal Rocuán Andalien, ahí constantemente se saca agua por camiones aljibe. Y eso también es una gran problemática, porque estamos en el fondo secando un humedal para generar un negocio gigante de camión aljibe para entregar una cantidad irrisoria de agua, siendo que todos esos recursos podríamos enfocarlos a restaurar las cuencas de los mismos cerros, pero si tú restauras una cuenca con bosque nativo, si tú restauras una cuenca hidrográfica, va a tener agua ilimitada porque la naturaleza tiene memoria y sabemos que cuando llegue la lluvia ahí va a correr nuevamente un manantial. Entonces, cambiar esa lógica mercantil no solamente tiene que estar plasmada en la nueva constitución dentro de sus principios, sino que también a través de hechos concretos, la justicia del agua para las comunidades como derecho humano, pero también el agua estableciendo mínimos o equilibrios ecológicos necesarios, no solamente para las personas que viven en ese lugar, sino que así también vamos a devolver el ciclo ecológico de las mismas especies que habitan en los bosques, que hoy en día se han visto amenazadas por la industria forestal, principalmente acá en la región del Biobío. Así que el agua es un punto importantísimo que debe estar consagrado como derecho humano, gestionado por las comunidades y respetando los ciclos ecológicos. Yo creo que ese es el foco que al menos deberíamos proponer para esta nueva constitución. Gracias, Bastián. Ahí también lo que tú mencionabas y el tema de cómo los camiones aljibe terminan siendo un negocio. Igual he visto un poco eso también porque mi familia, yo vengo de la comuna de Arauco y allá también en los sectores rurales hay se nota bastante que hay un negocio ahí con el tema de los camiones aljibe. Y el otro punto que tú mencionas cuando dices que se genera un negocio, cuando se empiezan, ¿cierto?, a secar esta humedad y a sacar el agua con los camiones aljibe, eso también, no sé, tengo la impresión de que por ahí también hay un negocio inmobiliario, de que después de secar ese humedal, Sí, se pues, instala hoy un negocio inmobiliario exactamente. que también es extractivista y arrasa con el tema medioambiental, así que... De hecho, lo último que ahora me acordé respecto al tema de los camiones aljibe es que Laja, creo que para el Día Mundial del Agua, que fue ahora el 22 de marzo, celebraron el Día Mundial del Agua con la compra de un camión aljibe. Esa fue su celebración, comprando un camión aljibe para el Día Mundial del Agua. Coronando ahí Es el... vergonzoso en el fondo, es lamentable, es frustrante, pero bueno, es la lógica en el fondo que hoy en día tiene la política y que Sí. también nosotros, bueno, junto con la DANI y la Asamblea en su conjunto también queremos transformarlo no solamente en una elección, sino que hay que cambiar la lógica de hacer política y cómo pensamos el territorio y ahí, bueno, hay mucho que hacer, pero estamos en camino para seguir avanzando. Gracias, Bastián. Vamos a pasar también a hablar con Daniela. Ya estamos pronto hoy a finalizar. Quedan esta preguntita y otra por ahí al final. A la Dani le quiero plantear el tema ahí de género, que era otro tema que habíamos dejado, que habíamos comentado en un comienzo, y que la pregunta va en ese sentido que dice, ¿crees que es importante establecer un principio de equidad, hombre-mujeres, en la toma de decisiones públicas? ¿Cómo establecer o garantizar la paridad dentro de la nueva constitución, que es este proceso que estamos llevando a cabo? Y finalmente, cómo abordar los derechos de las mujeres en los ámbitos de una vida libre de violencia, ¿cierto? Y el derecho a decidir, aterrizando los puntos específicos de, por ejemplo, como por ejemplo de la legalización del aborto. Eso es como un gran paraguas de preguntas que te dejo plantear ahí para que puedas explayarte ahí de lo que quieras, o sea, para que nosotros también nos quede claro ahí lo que tú tienes como tus propuestas y cómo se puede resolver todos estos problemas que se busca de alguna manera ir resolviendo con la nueva constitución. Sí, Javier, de hecho, en esa misma línea, bueno, creo que parte de lo que he planteado antes también responde de cierta forma un poco esta pregunta en términos de
¿Cuánto poder le vamos a dar a nuestras comunidades de decisión? ¿Cuánto vamos a reconocer del ejercicio permanente que se ha realizado en nuestras comunidades? Y en género tenemos también mucho que aprender en nuestras propias comunidades. Nuestra historia lo dice así, tuvimos mujeres que solidariamente se acompañaron en tomas de terreno históricamente en abortos clandestinos. Como recuerdo incluso historias de mi abuela que siendo cristiana y desde el cristianismo defendiendo la vida de su vecina, acompaña a su vecina a abortar en la clandestinidad, puesto que no estaba asegurado el acceso a la salud, siendo este un derecho humano. En la misma línea pienso incluso desde cómo nuestras vecinas y vecinos han soportado esta pandemia y la violencia intrafamiliar que ha traído aparejado también este proceso de crisis en el que hemos tenido un completo abandono por parte del Estado. Y nosotros la Organización Popular hemos tenido experiencias concretas. Desde aquí se han expulsado por lo menos a 2 individuos de las comunidades que han intentado golpear a sus parejas y se les ha dicho en estos espacios comunitarios no vamos a aceptar los golpes, por lo tanto son expulsados por parte de la organización, evidentemente frente a un abandono, frente a una misión, frente a falta de respuesta por parte de las instituciones, que en este caso son carabineros, pero también algunas otras instituciones que deberían estar al resguardo de las mujeres o al resguardo de las comunidades. Por lo tanto, desde ahí viene a ser fundamental este valor que le damos a la comunidad a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en esta nueva comunidad, porque los valores están claros. No violencia, sí avanzar hacia una equidad, digamos que es la misma palabra que tú utilizaste y que por supuesto recogemos desde ahí. Pero también es importante tener en cuenta que hoy día no necesitamos solamente plasmar estas cuestiones en términos de ley, es decir, establecer una constitución que nos permita sacar adelante la ley de un aborto seguro gratuito, digamos, no nos hace falta solo eso, sino que nos hace falta plasmar en la nueva constitución estas otras cuestiones como las que yo te decía, el poder popular, la capacidad y reconocer la democracia popular y la participación de nuestras comunidades en la toma de decisiones, pero también cómo desde la educación avanzamos también hacia el nuevo Chile que nos permita tener mayor equidad, que nos permita garantizar los derechos de las mujeres, los hombres y las disidencias también al interior de nuestras comunidades. Y ahí es imposible no pensar en la educación sexual integral y la necesidad de incluirla en nuestras mallas curriculares, es más, la necesidad de incluirla en esta nueva educación que para nosotros y nosotras tiene que ser una nueva educación pública y comunitaria. Una nueva educación que integre a la comunidad, digamos, que entienda como problemas de la escuela los problemas que son propios de las poblaciones y que la población a su vez entienda como problemas suyos los problemas que también son de la escuela, digamos, estos espacios que habitan en un solo territorio y que al mismo tiempo aprenden entre sí en función de lo que nosotros llamamos la pedagogía de la dignidad, que es una cuestión que hemos acuñado incluso en esto de resistir en pandemia con organización popular. Entonces, desde ahí viene a ser importante la educación sexual integral y cómo formamos a las nuevas generaciones desde temprana edad para este nuevo Chile y que estemos a la altura de responder a este nuevo Chile, pero al mismo tiempo cómo reparamos las vulneraciones sistemáticas que se han venido viviendo hasta ahora. Y la educación sexual integral también viene a cubrir aquello, digamos, cómo se reparan las vulneraciones, cómo hoy día reparamos aquellos daños que le hemos hecho a nuestras niñeces históricamente por la falta de acceso a información, por la vulneración, por los prejuicios permanentes en educación, digamos, y que las otras áreas de la sociedad. Entonces, desde ahí, esas cuestiones vienen a ser importantes y al mismo tiempo la otra patita que viene a ser junto con el poder popular, la educación, la otra patita importante que viene a hacer y viene a sostener este nuevo Chile y también esta nueva forma que este nuevo barrio, digamos, con equidad y con derechos para las mujeres, hombres y disidencias, viene a ser la salud. Y cómo la salud también va a responder necesariamente a las necesidades desde nuestra población, de las mujeres, de los hombres y de nuestras disidencias. Es decir, que hoy día nuestras disidencias tengan acceso a ir a un CESFAM y que ahí van a ver especialistas o que ahí van a tener la asistencia necesaria para tratar cualquier cosa que les surja, digamos, lo mismo las mujeres, que tengamos acceso a que nuestros CESFAM hayan especialistas, cuestión que hoy día no pasa. Por lo tanto, hoy día sí, evidentemente tenemos que avanzar hacia una ley de aborto segura, gratuita, digamos, hacia una adopción homoparental que nos permita
incluso hoy día entender esta nueva concepción de familia, que ya no va a ser la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, esta familia impuesta a ratos por la religión, pero al mismo tiempo por este sistema capitalista, una familia que viene a reproducir mucho la violencia patriarcal también, sino que entender esta nueva forma de familia, que no es nueva, sino que es la forma de familia que ya se ha impuesto desde la realidad. En nuestra población tenemos nuevas familias, abuelas que crían a nietos, primas que crían a primos y primas, tenemos también a disidencias que deciden voluntariamente hacer familia al interior de nuestras poblaciones, y tenemos mujeres también jefas de hogar, y eso es lo que más hay, digamos, en la población. Y en ese sentido, para resguardar a aquellos, para promover la sana convivencia y para promover que ellos y ellas tengan un desarrollo pleno al interior de nuestras poblaciones y territorios, es necesario levantar estos pilares fundamentales y no solo explicitar ciertas cuestiones como ley que hoy día se levantan como consignas y luchas, de las cuales evidentemente somos parte, pero entendemos también que necesitamos avanzar en estos otros pilares para asegurar este nuevo Chile que estamos construyendo. Así que si hablamos de género, digamos, podríamos avanzar y podríamos plantear estas cuestiones como necesarias y urgentes, cosa que nos permitiera asegurar este nuevo Chile en el que sí va a haber paridad, en el que sí va Se apagó el micrófono, Dani. Y sí, se había apagado el micrófono sí, al ahí final. sí. Gracias, Dani. También ahí queda claro el tema de que no todo, ¿cierto? De alguna manera, o sea, si bien debe haber quedado plasmado en esta nueva constitución, pero también pasa mucho por un tema de educación, educación territorial, educación popular. El tema de la violencia de género, si bien se puede establecer ahí en esta normativa de una nueva constitución, pero también debe haber una educación, o sea, no todo se soluciona desde arriba, sino que también debe haber una educación de base, de educar a la población en que lo que se está haciendo de alguna manera no es correcto. Entonces, es importante lo que mencionas tú también ahí. Antes ya de ir Claro. cerrando, o no sé si quieres decir algo. Sí, que pensaba como incluso en lo que hemos mencionado también, como desde incluso espacios de mujeres que se levantan en la población, desde donde nos reconocemos con un feminismo popular, digamos, Mm, cómo se levanta esta idea de tener que levantar e instalar esta batalla cultural. Porque mm, culturalmente tenemos muchas batallas que dar al interior de nuestra población, y para eso la educación viene a ser fundamental, y al mismo tiempo viene a ser fundamental cómo establecemos este Estado que garantice derechos. Como mm, que para nosotros, digamos, en la población, para nosotros en particular, no es tan simple decirle a nuestras vecinas, vecina, deje a su marido, cuando sabemos que en realidad la población no va a tener condiciones de cómo sí, arrendar otra casa, mm, cómo pagar el abastecimiento, cómo pagar la luz y el agua. mm, Esas son cuestiones que para hoy día nosotros son complejas decirlas porque sabemos la realidad que hay aquí y que en la práctica eso no se permite. Entonces, para avanzar en eso, necesariamente debemos garantizarle los derechos a nuestras vecinas para que esas cosas efectivamente las puedan hacer cuando lo requieran, pero no solo a nuestras vecinas, pues también a nuestros vecinos mm. y por supuesto a nuestros vecinos y vecinas que son parte de la disidencia. Sí, es necesario conocer cada uno de nuestros territorios. Para ir finalizando, tengo dos preguntitas, pero breves, o sea, para ya ir finalizando, que son breves, pero antes también voy a leer aquí algunos comentarios que han ido dejando la gente. Por ejemplo, Jorge Guzmán dice, arriba los que luchan, sin el pueblo no habrá proceso constituyente. Damián de Macondo dice, aguante los y las candidatas de la Asamblea Popular Constituyente, Distrito 20, la constitución es nuestra, dice. Tau, Jacqueline dice, aguante Bastián Lavé, constituyente. Eh, dice, compadrito Feña, a votar por los candidatos de la Asamblea Popular Constituyente, Distrito 20. Vamos a ir, hay hartos comentarios, así que no los vamos a poder leer todos. Después van a quedar ahí también alojados, así que los pueden pasar a leer también, porque son bastantes los que hay acá. Saludo vecina Daniela Guzmán, buen chuleo, vamos por todo, dice Oscar, pañuelo en mano. Eh, Esther Hernández sí dice que bien Daniela, todo el apoyo para seguir en esta lucha. Gracias por toda esta claridad, criticidad, propuestas y sueños. Eh, el último, María Claudia Inostroza dice, sin el pueblo no habrá proceso constituyente, arriba la lista de la Asamblea Popular Distrito 20 y toda la fuerza y apoyo a la compañera Daniela Guzmán Huenchuleo del Distrito 20. Aguante los candidatos de la Asamblea Constituyente, también dice Rosa Elvira Silva Silva. Esos son algunos
comentarios que fueron ahí apareciendo, fueron llegando a nuestro fanpage. Y tremendos comentarios, Javier, porque a Sí. propósito, Rosa y Esther, una de las últimas compañeras que comentan, junto con María Claudia, que son como las 3 últimas compañeras que leíste, son compañeras que resistieron directamente la dictadura en las poblaciones, en sus espacios de organización y por la defensa de los derechos humanos permanentemente hasta el día de hoy. Entonces eso dice mucho también como incluso del proyecto, incluso como que van ellas en este proyecto también, porque finalmente como que hoy día yo asumo el legado que ellas me dejaron. Así que Sí. también ahí saludos a las 3 queridas compañeras ahí, resistiendo. Gracias. Bueno, ahí lo escucharon y porque lo están viendo también ahí a través de nuestro fanpage. Estas 2 últimas preguntitas, voy a partir con Daniela también, pero son breves, que ya es con el proceso constituyente. Y bueno, esta pregunta va con, ¿cómo enfrentan desde su vereda el grado de desconfianza también que genera en el pueblo, en la población, el proceso constituyente? Porque eso también es importante mencionarlo. O sea, si bien ustedes están ahí en una representación, pero también hay un grado de desconfianza, y un grado de desconfianza que es un grado de confianza histórico. O sea, ya vemos el tema de lo que ocurrió a fines de los años 80 y cómo de alguna manera los partidos políticos desbancaron a los movimientos sociales para tomarse esos espacios. Entonces, se vuelve a repetir también aquí una especie como de desconfianza a este proceso. Entonces, ¿cómo enfrenta, por lo menos Daniela, ahí esta desconfianza que tiene la gente en el proceso constituyente? Y mira, Javier, nosotros y nosotras en particular como organización popular compartimos absolutamente la desconfianza en el proceso. Y lo hemos dicho desde un principio. Y hemos sido súper sinceros y sinceras también de cara a estas elecciones y hemos dicho, aunque salga la convención constituyente, porque lo cierto es que hoy día ni siquiera sabemos si va a haber convención, si va a haber plebiscito de salida, si va a haber sesión 1, si va a haber reglamento, no sabemos porque en Chile está todo pasando y todo por pasar. Entonces, como partida, esta cuestión. Y si lo hay, no mantenemos la confianza absoluta en este proceso institucional, porque cargamos precisamente con esta desconfianza histórica, porque sabemos que el camino está preparado para que se instalen los mismos y las mismas de siempre, y ya lo hemos visto. O sea, tenemos a los mismos y las mismas hijos e hijas de quienes nos oprimieron en dictadura, hoy día levantándose como candidatos y candidatas, a los mismos y las mismas que estaban por el rechazo, en contra del pueblo, hoy día intentando levantarse también como candidatos, y muchos de ellos con cupos prácticamente asegurados. Entonces, frente a eso, ya decimos, mantenemos nuestra desconfianza junto a nuestro pueblo, porque es algo histórico con lo que cargamos. ¿En quién confiamos hoy día? En nuestra gente, en nuestro pueblo y en la opción que tenemos a través de este paso institucional, de este proceso electoral, de unificarnos más y de levantar organización y unidad del pueblo. Es decir, más allá de la constituyente, nos proyectamos como comando, por ejemplo, incluso como comando de candidatura hoy día, entendiendo que es un comando que no se conforma solo de aquí al 11 y si gana o no gana la candidata, sino que es un comando que se conforma más allá del 11, pensando en las construcciones que necesariamente tenemos que seguir dando, estemos fuera o estemos dentro de la convención. Es un espacio en el que vamos a tener que seguir luchando porque lo hemos hecho permanentemente. En la población, con la organización, llevamos 22 años haciéndolo y no vamos a dejar de hacerlo porque entremos o estemos fuera de la convención, digamos. Entonces ahí la confianza hoy día está apuntada al pueblo, a nuestra gente, a la unidad, a la articulación que podamos dar a través de este proceso y digamos que es una táctica de la organización intentar meterse a este proyecto y que ya lo hemos visto de manera muy auspiciosa, o sea, logramos ser una de las candidaturas, la candidatura con más patrocinio de todo el distrito, algo que ya muestra mucho de cómo está el respaldo desde nuestra gente a los proyectos que hoy día son populares y vecinales. Y desde ahí también como manteniendo la tranquilidad, no volviéndonos locos y locas en el proceso electoral y como que lo que nos vuelve locos y locas es ganar y ganar y ganar. No, hoy día manteniendo efectivamente el trabajo en la organización popular en nuestro territorio y al mismo tiempo el comando como teniéndolo en cuenta como una táctica más que tomó la organización. Y por ahí también cargamos con la otra, con una izquierda, que son nuestros compañeros y compañeras con una izquierda radical o revolucionaria. Nosotros nos reconocemos como revolucionarios y revolucionarias también. Yo me considero como una candidatura incluso revolucionaria a la constituyente junto con otros compañeros y compañeras, pero cargamos hoy día igual con harto de que algunos compañeros y compañeras nos dicen como que, ay, amarillano por meterse en el proceso, ay, ya lo mismo de siempre, no sé qué. Frente a ellos, nosotros decimos, ellos y ellas siguen siendo nuestros compañeros y compañeras,
y es evidente que carguen con una desconfianza histórica, pero lo que decimos nosotros en el trabajo y en los años vamos afirmando las confianzas, por lo tanto tampoco nos desesperamos por aquello, digamos. Más adelante en nuestro trabajo y en cómo nos vayamos desenvolviendo en la convención o fuera de ella se van a ir afirmando las confianzas, digamos, que hoy día están como media ahí cojitas. Pero frente a eso, la confianza en el pueblo. Y esa es la claridad y no nos volvemos locos y locas por un proceso electoral que puede ser como puede también no ser. Así que eso. Muchas gracias, Daniela, por esa claridad también en esa respuesta, en esa pregunta que igual era necesaria porque está esa desconfianza en la población y siempre ha estado esa desconfianza también en los procesos electorales. Entonces igual era fundamental esa pregunta. Bastián, ya para ir finalizando, esta ya es la última preguntita, también de manera breve. En este contexto que estamos viviendo ahora, de que ya mañana o se sabe, ¿cierto?, de que si es que se corre o no se corre esta elección para un mes más, que en mayo, ¿qué piensa sobre el tema de aplazar estas elecciones y también cómo les afecta a ustedes como asambleas considerando que son independientes, que no tienen esos mismos recursos que tienen eh, algunas candidaturas de los partidos políticos? Entonces, te dejo esa pregunta ahí planteada, Bastián, para que pueda ahí también dialogar. Gracias, Javier. Bueno, lo que está pasando respecto al cambio de fecha de las elecciones, de alguna forma es algo que evidencia aún más el pésimo manejo gubernamental de Sebastián Piñera desde siempre, yo diría desde el periodo anterior, pero agudizado en los últimos meses. Yo creo que el tema de la pandemia fue un pésimo manejo de la pandemia, o sea, el tema de los permisos de vacaciones o terminar las cuarentenas para las comunas con mayores ingresos, ¿no? El tema de este exitismo apresurado respecto a la vacuna, a la vacunación. Bueno, todo eso generó este escenario que si bien creo que es muy complejo y hay, como bien decía Daniela, hay una posibilidad de que no sabemos tampoco si es que las elecciones se van a hacer en mayo. O sea, hay una incerteza muy grande y eso es muy riesgoso, yo creo, para la sociedad en su conjunto, tener ese nivel de incerteza de todo, de no saber qué va a ocurrir. Es muy complejo, sobre todo en este actual contexto de pandemia, porque al menos para nosotros y nosotras, como dentro del mundo social o de las organizaciones populares, el nivel o el grado de movilización evidentemente es menor por las circunstancias sanitarias. Entonces el contrapeso que se puede hacer, porque podemos tener un gobierno muy inestable hace mucho tiempo Sebastián Piñera debió haber dejado el poder, pero sabemos que también hay dos formas para que Sebastián Piñera deje el poder, una oposición firme que te lleve a una acusación constitucional, u otra una huelga general prolongada con movilización permanente, y tanto los dos escenarios son muy complejos, porque sabemos que es una oposición a medias oposición, que en el fondo el 2019 ya salvó a Piñera una vez y probablemente lo siga haciendo por el fin de la democracia, ¿cierto? Y toda esta clásica retórica institucional. Y por otro lado, levantar una huelga, una movilización general en este contexto crítico de pandemia es muy difícil, porque también es arriesgar a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, el panorama en ese sentido es incierto, y como es incierto, también es crítico para las candidaturas independientes, la candidatura desde el mundo social, el financiamiento de nosotros y nosotras es escueto, muy bajo comparado con las millonadas que reciben los candidatos de Chile Vamos, o candidatos de la lista La Prueba, que es de la exconcertación. Eso obviamente nos pone en una asimetría aún mayor, porque ya estamos en un contexto asimétrico en términos de condiciones de campaña. Es complejo también el caso de nosotros con la Daniela. Venimos haciendo campaña de diciembre, porque teníamos que recolectar patrocinios. Entonces, imagínate que de aquí a mayo es como estar 6 meses en campaña, es una locura. Imagínate para nosotros o yo al menos que nunca había participado de ninguna elección, de nada, ni siquiera de
de la FEC o de centro de estudiantes, es una situación súper crítica, po, porque no solamente un desgaste económico, sino que emocional, de salud mental, de esfuerzo. Bueno, es muy complejo, sobre todo las candidaturas independientes, realmente independientes, y del movimiento social que venimos, como te digo, haciendo campaña aproximadamente desde diciembre con el tema de la recolección de firmas. Así que, bueno, sumando todo eso, que son elementos muy complejos, pero también creemos que al menos se abre una ventanita en términos de tiempo, porque lo que ocurría o lo que iba a ocurrir de aquí al 11 de abril es que muy poca gente iba a ir a votar, muy poca gente. La gente no está muy informada sobre el proceso constituyente. Meter 4 elecciones un mismo día fue una pésima decisión. La televisión pública, los medios de comunicación masivos le han hecho un flaco favor al poder, siguiendo invitando a los mismos personajes de siempre a los matinales, que aparte es muy centralista, son casi todos de Santiago, pero se abre una oportunidad al menos para ir exigiendo un par de cosas que creo que son elementales a mi juicio, que por un lado generar información y educación necesaria para la población. Nosotros también tenemos quizá un mes más para ir socializando nuestra idea, nuestras candidaturas, ir también informando quiénes realmente son independientes desde del mundo social, porque hay diferentes categorías independientes, y hay independientes que somos quizás nosotros desde la asamblea, apoyados por organizaciones sociales, hay independientes que van en lista de derecha o en lista de la concertación, o hay otros independientes solos que ni siquiera los metieron en listas de Chile Vamos de la derecha, porque están solos por otro lado. Entonces, toda esa información es súper importante, porque al menos acá en el Distrito 20 son más de 60 candidaturas a constituyentes. Imagínate las de concejales, más las de alcaldes y las de gobernadores, entonces una cantidad de nombres y personas que es imposible que te puedas acordar de todo. Entonces la única forma es, a mi juicio, de que la gente pueda reconocer estas candidaturas por medio de los proyectos. Y hoy, al menos en el Distrito 20, el único grupo de candidaturas que tiene un proyecto colectivo más allá de la elección es la Asamblea Popular del Distrito 20, la única agrupación, o sea, el único conglomerado o conjunto de candidaturas que está apoyado por el movimiento social, que está levantando una propuesta con un mandato popular y soberano, que está planteando un proceso horizontal desde abajo, transformador, radical, de la política en su conjunto. Entonces eso también es súper importante, que la gente pueda tener en claro esas cosas, que es necesario autoinformarse, pero también nosotros exigimos que los medios de comunicación estén al servicio de información que sea lo más simétrica posible. Sabemos que los medios responden también a otros intereses de conglomerados económicos que financian también candidaturas, pero también tenemos que exigir nosotros desde el movimiento social, como también hemos exigido siempre todo, porque la única forma que de alguna forma se han logrado cierta cantidad o cierto grado de garantía en muchas temáticas a nivel social, ha sido a partir de la movilización social por la demanda del mundo popular, y eso vamos a tener que seguir haciéndolo, no solamente en términos como de la franja electoral, de las candidaturas, sino que también en el proceso constituyente en su conjunto, porque es importante que la gente pueda votar informada, si es que decidir a votar, obviamente, votar informada, votar por proyectos colectivos, pero más importante que la gente se informe sobre el proceso constituyente, y que el proceso no termina en la elección, sea en abril, sea en mayo, sea, cuando depositen su voto, sino que el proceso constituyente y la transformación de Chile requiere un esfuerzo político de organización mucho mayor, y para eso tenemos que estar todos juntos y juntas, para llevar a cabo los cambios necesarios que nos hemos propuesto durante tantos años desde el movimiento social. Gracias, Bastián. Estamos cerrando este conversatorio constituyente del Bio Bio, como lo hemos titulado desde la Corporación de Socorro Mutuo Bautista Banchowen Basey. Y antes de finalizar, bueno, también agradecer a ustedes la participación de este conversatorio, pero antes de finalizar tienen un minuto, ojalá hay un minuto, no más allá de 2 minutos, para que puedan comentar algo que no le hayamos preguntado, que quieran ahí eh, decir. Ahí queda no más allá de 2 minutos, porque ya estamos cerrando, así que queda ahí abierto un poquito para que puedan ustedes complementar algo que quieran decir.
Y por ahí quizás voy rapidito, Javier, agradecer nuevamente la instancia de conversación, también de visibilización y esto que nos damos entre organizaciones y entre pueblos un poco para romper con el bloqueo comunicacional que evidentemente nos han impuesto hoy día las grandes hegemonías. Así que agradecer en primera instancia a aquello y en segunda instancia hacer un llamado, que es el llamado constante a la articulación y a la organización. Levantemos la unidad del pueblo, levantemos la organización hoy día que estamos en un momento crítico a nivel sanitario, a nivel de salud, pero al mismo tiempo crítico, si lo vemos en la población y hablando desde el trabajo, desde la educación, hoy día la clase trabajadora quien está pagando la crisis y quien al mismo tiempo está poniendo las vidas, porque ha sido mayoritariamente la clase trabajadora quienes han perdido la vida, por lo tanto desde ahí hacer un llamado, este proceso y todos los que se vengan necesitamos enfrentarlo con unidad y articulación. Quienes queden en la convención o quienes quedemos, no sé, vamos a estar haciendo quizás una pega desde dentro, visibilizando, denunciando todo lo que esté pasando, pero al mismo tiempo es necesario que el pueblo desde fuera esté respondiendo frente a las temáticas que se estén conversando. Así que solo hacer un llamado a eso porque es necesario, porque la Constitución no nos va lo que sí nos va a resolver es unificarnos y articularnos para enfrentar todo lo que se venga y para seguir construyendo este Chile que ya empezamos a construir hace rato. Así que eso, agradecido por supuesto y bueno, de cierta forma también hay visibilizar que si bien electoralmente hoy día no nos conviene que se corrieran las elecciones, no es el momento para sacar cálculos electorales, sino que es el momento para pensar en la salud de nuestra gente y las condiciones sanitarias no estaban para que nuestra gente fuera a votar. Por lo tanto, ante todo, hoy día sabemos que ha sido el Estado quien ha jugado con nuestras vidas y nosotros y nosotras no vamos a hacer lo mismo. No podemos jugar con la vida de nuestra gente porque son nuestros vecinos y vecinas quienes están contagiados y hospitalizados hoy día. Por lo tanto, frente a eso siempre se impone y se antepone la salud de nuestra gente y por supuesto no jugar con las vidas, que es lo que ha hecho el gobierno y lo que nosotros no podemos hacer. Así que agradeciendo ahí y solo eso. Muchas gracias Javier, Bastián y a todos y todas. Gracias, Daniela. Bastián, también ahí tienes tú 1 minuto, 2 minutitos máximo para que puedas comentar algo también. Sí, bueno, en la misma línea, yo creo que es importante aprovechar esta coyuntura para seguir politizando, para seguir debatiendo, reflexionando en cómo queremos también plantearnos hacia el futuro. Se vienen muchísimos desafíos en materia política, tenemos que estar muy bien articulados, generar redes importantes de apoyo, generar espacios de solidaridad en el pueblo, aprovechar las instancias que tenemos también para poder involucrarnos en las organizaciones sociales. Yo sé que el tiempo es bien complejo, es bien difícil respecto a las situaciones que estamos viendo como pueblo, pero yo creo que es un momento importante también político, social, y para eso justamente necesitamos de todo y todas. En términos también de la salud de la pandemia, creo que es clave cuidarse, resguardarse durante este tiempo, salir solamente para lo necesario. La situación de verdad que es muy crítica en nuestras poblaciones. Este fue un virus que lo trajeron la clase alta, la elite, y que finalmente quienes estamos pagando con muerte son nuestros vecinos y vecinas de nuestras poblaciones. Así que el llamado en la misma línea a informarse, a seguir educándose, a conocer sobre este proyecto social, este proyecto político, a involucrarse también en las luchas territoriales y entender que se viene un desafío muy grande y que para eso tenemos que estar a la altura. Así que, bueno, eso, y agradecerte, Javier, por el espacio, también a la Daniela, la conversación estuvo súper buena, súper entretenida, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. La idea era eso, era generar un diálogo donde todos y todas nos pudiésemos sentir cómodos y también entregar esta información a la comunidad, que era como lo esencial que se quiere realizar. Entonces, reitero los agradecimientos de parte de la Mutual Bautista Panchoven por usted haber aceptado y haber dialogado con nosotros en este proceso. Este proceso que si bien ya se postergaron estas elecciones y quizás se puedan seguir postergando, nadie lo sabe, pero que es necesario sentarnos a dialogar, sentarnos a organizarnos eh, y a hacer trabajo territorial. Así es que nos despedimos de la gente
podemos pasar aquí ahora a el detrás de escena. Nos despedimos de la gente que nos está viendo y escuchando, así es que para otra instancia será donde podamos seguir dialogando. Muchas gracias, chiquillos. Nos vemos. Chau, chau.